Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. La vida tranquila. Walter Magge se ajustó la corbata en el espejo del baño, la misma rutina que había seguido durante 3 años desde que dejó atrás su antigua vida. El rostro que le devolvía la mirada mostraba los rasgos curtidos de un hombre que había visto demasiado, hecho demasiado, pero que había encontrado la paz en los suburbios. A los 42 años, Walter había enterrado con éxito su pasado como operativo de Kaidon, la unidad de asesinato más elitista de Israel, bajo la fachada mundana de un consultor de ciberseguridad. «Papá, ¿estás quemando las tortitas otra vez?», llamó Emma, de 12 años, desde la cocina, su voz con esa mezcla particular de exasperación y afecto que solo las hijas podían dominar. Walter sonrió, la expresión transformando su rostro anguloso. Emma era su ancla a la normalidad, la razón por la que se había alejado de una vida donde la muerte era moneda de cambio y la confianza un lujo que pocos podían permitirse. Su madre, Christina Magge, había sido la catalizadora de su transformación, una cirujana de trauma que lo había remendado después de una misión en Beirut hacía 8 años. Su torbellino de romance le había dado algo que valía la pena proteger. «Ya voy, cariño», respondió Walter, echándose agua fría en la cara. La rutina lo anclaba, le recordaba que era solo otro padre de los suburbios. Ahora, en la cocina, Emma estaba de pie junto a la estufa, volteando tortitas con pericia mientras revisaba su teléfono al mismo tiempo. Su cabello castaño rojizo, heredado de Christina, captaba la luz de la mañana mientras se movía con una gracia inconsciente. Había heredado más que el aspecto de su madre. Emma poseía una mente analítica que constantemente impresionaba a Walter. «Mamá está haciendo otro turno doble», mencionó Emma sin levantar la vista. «El tercero esta semana». Walter frunció el ceño. El horario quirúrgico de Christina se había vuelto cada vez más errático últimamente, pero la cirugía de emergencia exigía flexibilidad. Aún así, algo le carcomía, un instinto perfeccionado por años de leer a personas, situaciones, amenazas. Apartó el sentimiento. La paranoia era un riesgo laboral que no podía permitirse en la vida civil. «Entonces tendremos nuestra tradición de los sábados», dijo Walter, rodeando a Emma con los brazos por detrás. «Maratón de películas y comida basura terrible». Emma se reclinó contra él. «¿Incluso películas de terror?» «Absolutamente no». «Tienes 12 años». «Papá, te vi practicar lanzamiento de cuchillos en el garaje». «Creo que puedo manejar unos zombies falsos». Walter se tensó. Había sido cuidadoso, siempre asegurándose de que sus sesiones de práctica permanecieran privadas. «¿Me has estado espiando?» Emma se giró en sus brazos, sus ojos verdes tan parecidos a los de Christina bailando con picardía. «Por favor, ¿crees que no me doy cuenta cuando desapareces durante 1 hora cada tarde? Mamá piensa que estás teniendo una crisis de la mediana edad y construyendo algo ahí dentro». «¿Y tú qué piensas?» «Creo que mi papá tiene secretos», dijo Emma con naturalidad. «Secretos buenos, sin embargo. Pones esa mirada cuando crees que nadie está mirando, como si estuvieras recordando algo importante. Mamá se asusta a veces cuando te mira así, pero yo no tengo miedo». El pecho de Walter se oprimió. La perspicacia de Emma era tanto una bendición como una maldición. Veía demasiado, entendía demasiado para una niña de 12 años. «Tu viejo es simplemente aburrido, pequeña». «Claro», dijo Emma con una sonrisa de complicidad. Los consultores de ciberseguridad aburridos definitivamente necesitan mantenerse en óptimas condiciones físicas y practicar el lanzamiento de cuchillos. Antes de que Walter pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: «Cafetería en la Quinta». «1 hora. Ven solo». La sangre de Walter se heló. Solo 3 personas habían usado esa firma. Y 2 de ellas se suponía que estaban muertas. Eduardo Klene, su excompañero de equipo en Kaidon, el hombre que le había salvado la vida en Damasco y que fue el padrino en su boda. El mensaje solo podía significar una cosa: su pasado lo había encontrado. «Papá, parece que has visto un fantasma». Walter forzó una sonrisa, borrando el mensaje. «Solo cosas del trabajo, cariño. Necesito hacer un recado antes de mi primera reunión». Emma estudió su rostro con una intensidad incómoda. «Ten cuidado, papá. Sea lo que sea que esté pasando,
solo ten cuidado. Walter le besó la frente, maravillado por su intuición. Siempre lo tengo. Siempre lo tengo. Mientras cogía las llaves, la mente de Walter ya estaba cambiando de marcha, la memoria muscular despertando sistemas que había mantenido inactivos durante 3 años. La vida tranquila estaba a punto de terminar, y cada instinto le gritaba que las noches tardías de Cristina y las advertencias observadoras de Emma no eran coincidencias. La aparición de Eduardo Klene desde las sombras solo significaba una cosa: alguien quería a Walter Magge muerto, y estaban usando a su familia para atraerlo. La caza estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. Sombras del pasado. La cafetería de la Quinta Avenida bullía con la típica energía matutina, estudiantes encorvados sobre portátiles, gente de negocios tomando su dosis de cafeína, jubilados leyendo periódicos. Walter eligió una mesa en una esquina con líneas de visión claras hacia todas las entradas, de espaldas a la pared. Viejos hábitos. Eduardo Klene entró exactamente 1 hora después de enviar el mensaje, con el aspecto de un hombre de negocios exitoso en el que se había convertido desde que dejó Caidón, alto, delgado, con un cabello prematuramente plateado y ropa cara que no podía ocultar del todo la gracia depredadora de un asesino entrenado. Sus ojos oscuros recorrieron la sala antes de posarse en Walter con algo que podría haber sido arrepentimiento. «Hola, hermano», dijo Eduardo, deslizándose en la silla de enfrente. El término tenía peso. En Caidón, los compañeros de equipo no eran solo colegas, eran familia forjada en sangre y fuego. Eduardo Walter mantuvo su voz neutra, con las manos visibles sobre la mesa. «¿Han pasado, qué, 4 años desde Tel Aviv? ¿Desde que desapareciste sin decir una palabra?» «Sí». Eduardo hizo una seña a la camarera y pidió un café solo. «¿Te ves bien, Walter? La vida doméstica te sienta bien. Déjate de cumplidos. ¿Por qué estás aquí?» La sonrisa de Eduardo era afilada como una navaja. Siempre directo. «He echado de menos eso de ti». Se inclinó hacia adelante. «Tenemos un problema, Walter. Un problema mutuo que amenaza todo lo que has construido aquí». La mandíbula de Walter se tensó. «Estoy fuera. Lo he estado durante 3 años. Nadie está realmente fuera. Lo sabes». El café de Eduardo llegó, y lo sorbió pensativamente. «¿Recuerdas Damasco? El traficante de armas, Qasim». Walter recordaba. Qasim había sido su objetivo, un empresario sirio que vendía armamento avanzado a células terroristas. La misión se había torcido cuando descubrieron que el equipo de seguridad de Qasim incluía a exoperativos de Spetsnaz. Eduardo había recibido una bala destinada a Walter, y apenas habían escapado con vida. «Lo matamos», dijo Walter rotundamente. «No, hermano. Creímos que lo habíamos hecho». La expresión de Eduardo se ensombreció. Qasim sobrevivió, y ha estado muy ocupado los últimos 3 años construyendo una red, haciendo contactos, preparándose para algo grande. Algo que pone en riesgo a todos los exoperativos de Caidón. Walter sintió el familiar escalofrío del peligro inminente. «¿Qué tipo de algo?» Eduardo deslizó una fotografía sobre la mesa. Mostraba a Qasim, más viejo, con cicatrices, pero inconfundiblemente vivo, dándole la mano a un hombre que Walter reconoció de los carteles de Se Busca del FBI, Marcus el sirio Petro, un traficante de personas especializado en vender niños al mejor postor. «Qasim se ha asociado con gente muy poco recomendable», continuó Eduardo. «Niños, específicamente objetivos de alto valor, hijos de exoperativos de inteligencia, políticos, cualquiera con potencial de chantaje». La sangre de Walter se convirtió en hielo. «¿Estás diciendo?» «Estoy diciendo que tu hija está en una lista, Walter. Junto con las familias de otros 6 exoperativos de Caidón. Qasim no solo busca venganza, busca beneficios». La fotografía temblaba en la mano de Walter. El rostro de Emma pasó por su mente, su brillante sonrisa, sus ojos confiados, su fe completa en que su padre la protegería de cualquier cosa. «¿Cómo sabes esto?» Eduardo dudó. «Porque hace 3 días, Qasim se acercó a alguien cercano a ti. Alguien con acceso a tu familia». «¿Quién?» «Tu esposa, Walter. Cristina les ha estado pasando información». Las palabras golpearon como un golpe físico.
La visión de Walter se estrechó, su respiración se volvió controlada y deliberada, la calma que precedía a la violencia. Estás mintiendo. Sus registros hospitalarios muestran contactos sospechosos, comunicaciones encriptadas, depósitos en efectivo que no puede explicar. La gente de Kasim la ha estado cultivando durante meses. La voz de Eduardo transmitía una simpatía genuina. Lo siento, hermano. Sé cuánto significa para ti. La mente de Walter corría, las piezas encajando, las noches tardías de Cristina, su comportamiento distraído, su miedo cuando lo miraba a veces. Había sido comprometida. Y a través de ella, también Emma. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó Walter, su voz mortalmente tranquila. ¿Por qué no manejas esto por los canales oficiales? La sonrisa de Eduardo era depredadora. Porque Kasim tiene protección ahora, conexiones políticas, respaldo internacional. Y porque esto tiene que ser personal. Hirió a nuestra familia, Walter. A todos nosotros. Shaun Bishop, Jared Edwards, Tim Rivera, todos están involucrados ahora. La vieja unidad está de vuelta, menos los que no lo lograron. Eduardo se reclinó. Vamos a terminar esto como solíamos terminar las cosas, permanentemente. Walter estudió el rostro de Eduardo, leyendo microexpresiones, lenguaje corporal, las sutiles señales que revelaban la verdad de la decepción. Todo cuadraba, pero algo se sentía mal. Eduardo estaba ocultando algo. ¿Qué no me estás diciendo? La pausa de Eduardo duró una fracción de segundo de más. Kasim se está moviendo rápido. La venta se realiza mañana por la noche. Tenemos que movernos ahora, o los perderemos a todos. Walter se levantó bruscamente. Necesito ir a casa. Ver cómo está Emma. Walter. La voz de Eduardo lo detuvo. Ten cuidado en quien confías. El alcance de Kasim es más largo de lo que crees. Mientras Walter se alejaba, Eduardo hizo un gesto sutil hacia la ventana. En un reflejo, Walter vislumbró a dos hombres en un sedán negro al otro lado de la calle, observándolo. Las piezas de un rompecabezas más grande estaban tomando forma, y Walter se dio cuenta con creciente pavor de que podría estar caminando hacia una trampa. Pero con Emma en peligro, no tenía más opción que jugar el juego. Solo rezaba para que no fuera ya demasiado tarde. Capítulo 3. La traición. Walter condujo a casa con una calma sobrenatural, cada sentido en hiperalerta. El sedán negro lo seguía a una distancia profesional, lo suficientemente cerca para mantener la vigilancia, lo suficientemente lejos para evitar ser detectado por los civiles. La advertencia de Eduardo resonaba en su mente: ten cuidado en quien confías. La casa estaba en silencio cuando entró. La mochila de Emma estaba junto a la puerta principal, sus zapatos tirados descuidadamente a un lado, un caos adolescente normal que se sentía como el paraíso en comparación con la tormenta que se gestaba a su alrededor. Llamó Walter. Arriba. Deberes, llegó una respuesta ahogada. Walter se movió por la casa, catalogando detalles. Nada parecía alterado, pero años de entrenamiento le habían enseñado que las amenazas más peligrosas a menudo parecían mundanas. En su estudio, abrió un panel oculto detrás de su escritorio y sacó una Glock 19 y dos cargadores de repuesto. El peso se sentía familiar en sus manos, la memoria muscular despertando. Su teléfono vibró. Cristina, cirugía de emergencia. No llegaré a casa hasta tarde. Os quiero a los dos. El momento parecía demasiado conveniente. Walter se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. Al sedán negro se le había unido un segundo vehículo, una furgoneta blanca con ventanas tintadas. Los equipos de vigilancia profesionales no solían viajar en parejas a menos que estuvieran planeando algo más que observar. Papá. Emma apareció en el umbral, su expresión preocupada. ¿Por qué tienes una pistola? Walter se giró, manteniendo el arma baja. Los ojos de Emma estaban muy abiertos pero no asustados, curiosos, analíticos. Había heredado más que el aspecto de Cristina, tenía la capacidad de su madre para mantener la calma bajo presión. Emma, necesito que escuches con mucha atención. Algunas personas podrían venir aquí esta noche, y no son amigables. ¿Tipos malos? ¿De tu antiguo trabajo?, preguntó Emma con naturalidad. Las cejas de Walter se arquearon. ¿Cuánto sabes?
No soy tonta, papá. Mamá a veces habla en sueños. Y tienes cicatrices que no vienen del trabajo de oficina. Emma entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Estamos en peligro? Me aseguraré de que no lo estés. Walter se dirigió a otro panel oculto, sacando un chaleco táctico y munición de repuesto. Necesito que vayas a tu habitación, cierres la puerta con llave y te metas debajo de la cama. No importa lo que oigas, no salgas hasta que yo te lo diga. Emma asintió, luego lo sorprendió abrazándolo con fuerza. Te quiero, papá. Y confío en ti. Cuando Emma se fue, el teléfono de Walter sonó. El número de Eduardo. Cambio de planes. La voz de Eduardo era tensa. Han adelantado el cronograma. La gente de Kasim viene a por Emma esta noche. Lo sé. Ya están aquí. ¿Qué? Eso es imposible. Nuestra inteligencia decía. La sangre de Walter se heló al darse cuenta. ¿Eduardo? ¿Cómo supo Kasim sobre Emma en primer lugar? Silencio al otro lado, diciéndole a Walter todo lo que necesitaba saber. Hijo de insultos, susurró Walter. ¿Estás trabajando con él? La risa de Eduardo fue amarga. Siempre el más listo, Walter. Sí, estoy trabajando con Kasim, pero no por elección. Explícate. Ahora. ¿Recuerdas a María, mi hija en Barcelona? Kasim la ha tenido durante 6 meses. Me dio a elegir, entregarte a ti y a tu familia o ver a mi niña desaparecer para siempre. Walter cerró los ojos. María era la única debilidad de Eduardo, la hija que nunca reconoció públicamente pero que amaba ferozmente. Así que me vendiste. Intenté encontrar otra manera, pero la red de Kasim es demasiado profunda, demasiado protegida. Esta era la única opción. A través de la ventana, Walter vio figuras moviéndose en la oscuridad, al menos 6 hombres posicionándose alrededor de la casa, formación profesional, precisión militar. ¿Dónde está mi esposa, Eduardo? La verdadera Cristina, no la que me envía mensajes de texto. Está viva, por ahora. Kasim la tiene en un almacén en el distrito industrial. Seguirá viva mientras cooperes. El agarre de Walter en el teléfono se tensó. ¿Cooperar? ¿Cómo? Deja que se lleven a Emma. No te resistas. Kasim solo quiere una moneda de cambio. Planea venderla a contactos sirios, pero si vienes en silencio, podría estar dispuesto a negociar. ¿Negociar qué? Tu muerte por sus vidas. Un intercambio limpio. Walter se dirigió a su dormitorio, recuperando armas y equipo adicionales de escondites cuidadosamente ocultos. Mientras trabajaba, podía oír los sutiles sonidos del equipo de asalto moviéndose a sus posiciones. Eduardo, escucha atentamente. Estoy a punto de matar a todos los que enviaste aquí. Luego iré a por Kasim y haré que se arrepienta del día en que se cruzó en el camino de Walter Magge. Walter, no lo entiendes. Kasim tiene recursos ahora. Walter colgó la llamada e inmediatamente marcó un número que había memorizado pero nunca usado, su antiguo contacto en el Mossad, David Roth. ¿Walter? La voz de David era de sorpresa. Han pasado años. David, necesito una extracción de emergencia para mi hija. La gente de Kasim está a punto de asaltar mi casa. Kasim está muerto, Walter. Confirmamos su muerte hace 3 años. No, no lo está. Y ahora está trabajando con traficantes de personas. Mi familia ha sido comprometida. La estática llenó la línea. Cuando David volvió a hablar, su voz tenía una nueva urgencia. Walter, si Kasim está vivo, tenemos un problema serio. Tenía acceso a información clasificada sobre exoperativos. La primera ventana explotó hacia adentro. Walter dejó caer el teléfono y se movió. Capítulo 4. Resurrección. Lo primero que Walter notó no fue el dolor, sino el olor, aguas residuales, descomposición y algo peor, el inconfundible hedor de la muerte. Yacía boca abajo en agua helada, su cuerpo gritando por lo que parecían todas las lesiones posibles. La herida de bala en su cabeza palpitaba con cada latido, pero la bala solo había rozado su cráneo, abriendo un surco a lo largo de su cuero cabelludo en lugar de penetrarlo.
La memoria regresó en fragmentos, el equipo de asalto irrumpiendo en su casa, el tiroteo a través de su propio hogar, los gritos aterrorizados de Emma mientras se la llevaban. Y luego Cristina, su propia esposa, de pie sobre él con la Glock de Eduardo, su rostro una máscara de fría determinación. «¿Está muerto?», su voz resonaba en su memoria. «A quemarropa. Se ha ido. Su hija es nuestra. La venderemos a los sirios». Lo habían subestimado. Todos siempre lo hacían. Walter Magge había sobrevivido a cosas peores que una alcantarilla. Se había arrastrado por los túneles de Gaza, se había desangrado en Beirut y había salido ileso de coches bomba en Damasco. Un rasguño en la cabeza y un baño en la inmundicia no iban a detenerlo ahora. Lenta y cuidadosamente, Walter se incorporó. El desagüe pluvial se extendía en ambas direcciones, apenas lo suficientemente alto para que pudiera ponerse de pie. Su reloj estaba roto pero funcionaba. Había estado inconsciente durante 3 horas. En el mundo del tráfico de personas, eso era una eternidad. Emma ya podría estar a medio camino de Siria. Pero Walter sabía algo que sus traidores no sabían. Había planeado para este escenario exacto. Años de planificación operativa le habían enseñado que la felicidad doméstica era un lujo que podía ser robado en cualquier momento. Su casa, su vida, su familia, todo había sido preparado para su protección con contingencias integradas en cada rincón. El dispositivo de rastreo que había cosido en la chaqueta favorita de Emma era de grado militar, diseñado para funcionar incluso bajo interferencia electromagnética. Los protocolos de emergencia que había establecido con David Roth ya estarían en marcha. Lo más importante, Walter Magge nunca había abandonado realmente el juego, simplemente se había estado preparando para que lo encontrara de nuevo. Moviéndose a través del sistema de alcantarillado, Walter siguió rutas memorizadas hacia su primer refugio seguro, un almacén registrado bajo una identidad falsa, abastecido con todo lo que necesitaría para la guerra. Su cuerpo se movía en piloto automático mientras su mente procesaba el alcance de la traición. La implicación de Cristina era la que más dolía. No solo porque era su esposa, sino porque significaba que la corrupción se remontaba a meses, quizás años. Cada momento íntimo, cada cena familiar, cada vez que lo había mirado a los ojos y le había dicho que lo amaba, todo había sido una actuación. La traición de Eduardo fue táctica, impulsada por la desesperación de salvar a su propia hija. Walter podía entender eso, incluso respetarlo. Pero Cristina había elegido este camino libremente, y eso la convertía en algo mucho peor que un enemigo. La convertía en una muerta. 30 minutos después, Walter emergió de una salida de drenaje a 6 millas de su casa. El almacén estaba en una zona industrial rodeada del tipo de negocios que se ocupaban de sus propios asuntos. La unidad 247 contenía su kit de resurrección, armas, municiones, equipo de vigilancia, dinero en efectivo, lo más importante, un dossier completo sobre cada persona que alguna vez había representado una amenaza para su familia. El archivo de Qasim era grueso. El traficante de armas sirio había sobrevivido a su intento de asesinato en Damasco, pero no sin cambios. Los registros médicos obtenidos a través de una cuidadosa recopilación de inteligencia mostraban una extensa cirugía de reconstrucción, perfiles psicológicos que indicaban un TEP severo y documentos financieros que revelaban un nuevo modelo de negocio centrado en el tráfico de personas en lugar de armas. Pero el detalle más interesante era la ubicación actual de Qasim, un almacén de envío propiedad de empresas fantasma rastreadas hasta su organización. Según la red de inteligencia de Walter, sí, había mantenido activos incluso en su retiro, Qasim estaba supervisando personalmente la operación de esta noche. Walter sonrió sombríamente mientras cargaba sus armas. Habían olvidado quién solía ser, quién era todavía debajo de la fachada suburbana. Habían olvidado que Walter Magge era el hombre al que otros operativos de Caidón llamaban cuando necesitaban a alguien que ya no tenía salvación. Su teléfono, un modelo satelital seguro del almacén, vibró con un mensaje encriptado de David Roth, activo confirmado vivo. Paquete en movimiento. Coordenadas a continuación. El rastreador de Emma estaba activo. La retenían en el distrito de almacenes, exactamente donde Walter había esperado. Los profesionales seguían patrones predecibles, lo que significaba que podían ser superados. Pero primero, Walter necesitaba enviar un mensaje, algo para que sus enemigos supieran que su mayor error no fue traicionarlo, fue dejarlo con vida.
Shaun Bishop vivía en un complejo de apartamentos de alta seguridad en el centro, el tipo de lugar que atendía a ejecutivos paranoicos y exoperativos de inteligencia. Walter lo sabía porque había ayudado a Shaun a elegirlo hacía 3 años, cuando todavía eran hermanos de armas. Entrar en el apartamento de Shaun le llevó exactamente 4 minutos. Walter eludió las cerraduras electrónicas, desactivó el sistema de seguridad y se posicionó en la sala de estar donde Shaun lo vería inmediatamente al entrar. 20 minutos después, Shaun entró por la puerta, con las llaves tintineando, completamente inconsciente de que su vida acababa de cambiar para siempre. «Hola», Shaun dijo Walter en voz baja. Shaun se giró, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma oculta, y luego se congeló al reconocer la voz. «¿Walter? Pero tú estás muerto». Walter sonrió, y Shaun visiblemente se estremeció. «Eso es lo que todos me siguen diciendo. Empiezo a tomármelo como algo personal». Capítulo 5. Comienza la caza. Shaun Bishop siempre se había enorgullecido de su cara de póker, pero sentarse frente a un hombre supuestamente muerto había destrozado por completo su compostura. Walter observó con interés profesional cómo su excompañero de equipo pasaba por la sorpresa, el miedo y el cálculo antes de decidirse por una valentía desesperada. «Walter, gracias a Dios que estás vivo. Cuando Eduardo nos dijo que estabas muerto». La voz de Walter cortó la farsa como una cuchilla. «Ambos sabemos que ayudaste a planear esto. La pregunta es si mueres rápido o lento». La mano de Shaun se deslizó hacia su tobillera. Walter cruzó la habitación en 2 zancadas, su cuchillo de combate presionado contra la garganta de Shaun antes de que el hombre pudiera parpadear. 16 años trabajamos juntos, susurró Walter. 16 años te confié mi vida. Y vendiste a mi hija a traficantes de personas. No se suponía que fueras hija de Shaun. Qasim tiene algo contra todos nosotros». «¿Qué cosa?». Walter apretó la hoja más profundamente, dibujando una fina línea de sangre. «Fotos. Vídeos. Pruebas de operaciones que nunca fueron sancionadas oficialmente. Amenaza con publicarlo todo si no cooperamos». Walter estudió el rostro de Shaun, leyendo las microexpresiones que revelaban la verdad de la decepción. El miedo era genuino, pero había algo más, culpa teñida de alivio, como si la confesión fuera una carga levantada. «¿Quién más está involucrado?». «Eduardo, obviamente. Jared Edwards se encarga de la logística. Tim Rivera de la seguridad. Y», Shaun dudó. «Y Douglas Miner. Él fue quien identificó a tu familia como objetivo». La sangre de Walter se heló. Miner había sido su especialista en inteligencia, el hombre que podía encontrar a cualquiera, en cualquier lugar. Si Miner estaba cazando a la familia de Walter, ya habían mapeado todos los escondites posibles, todos los aliados potenciales, todas las rutas de escape. «¿Dónde está mi hija, Shaun?». «Complejo de almacenes en el distrito industrial, edificio 447. «Pero Walter, es una fortaleza. Qasim tiene 20 hombres, equipo táctico completo, y te está esperando». «Por supuesto que sí. Ese es el punto». Walter se enderezó, retirando el cuchillo. «Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Eduardo y le dirás que estoy muerto. Confirma la muerte. La historia que quieras. Luego vas a desaparecer». Shaun parpadeó confundido. ¿Me dejas ir? Te estoy dando una opción. Huye ahora, y fingiré que esta noche nunca sucedió. Sigue involucrado, y te cazaré como al animal en que te has convertido». Shaun asintió frenéticamente. «¿Huiré?». «Lo juro, Walter. Nunca quise esto. Una cosa más». La voz de Walter detuvo a Shaun en la puerta. «Mi esposa». «¿Cuánto tiempo ha estado trabajando con él?». Los hombros de Shaun se hundieron. 8 meses. Se le acercaron cuando estabas fuera en ese trabajo de consultoría en Denver. Amenazaron con exponer tu verdadero pasado si no cooperaba. ¿Y los eligió a ellos en lugar de a mí?». «Eligió a Emma en lugar de a ti», corrigió Shaun en voz baja. «La convencieron de que cooperar era la única forma de mantener a tu hija a salvo». La explicación no hizo que la traición de Cristina fuera menos dolorosa,
pero añadió capas que Walter no había considerado. Había sido manipulada, al igual que Eduardo. La diferencia era que Eduardo había advertido a Walter, Cristina lo había mantenido en la oscuridad hasta el final. Después de que Shaun se fue, Walter se puso en modo de planificación. El asalto al almacén sería un suicidio sin la inteligencia y el apoyo adecuados. Afortunadamente, Walter Magge había pasado 3 años construyendo exactamente el tipo de red que necesitaría para este momento. Su primera llamada fue para Art Newton, un ex operativo de la Fuerza Delta que dirigía una empresa de seguridad privada en Chicago. Art le debía a Walter una deuda de sangre desde Kandahar, y las deudas de sangre eran la moneda más fiable en su mundo. ¿Walter? Por el amor de Dios, hombre. Oí que estabas muerto. Exagerado. Necesito un favor, Art. Del tipo que implica plomo a alta velocidad y sin preguntas. Pídelo. 20 hostiles, posición fortificada, misión de rescate. Esta noche. La pausa de Art duró exactamente 3 segundos. ¿Dónde y cuándo? La segunda llamada fue para Margaret Wilkerson, una exoperativa de la CIA especializada en guerra electrónica. Margaret había estado rastreando la red de Qasim durante años, esperando una autorización que nunca llegaría por los canales oficiales. Walter Magge dijo antes de que él pudiera hablar. He estado monitoreando los rumores sobre tu supuesta muerte. La gente de Qasim ha estado celebrando. Prematuramente. Necesito inteligencia en tiempo real sobre un complejo de almacenes, edificio 447, Distrito Industrial. Ya lo estoy buscando. Qasim ha estado usando esa ubicación durante 3 días. Las firmas de calor muestran aproximadamente 22 individuos concentrados en el segundo piso. Una sola entrada de vehículos, múltiples puntos de salida. Pero. Margaret hizo una pausa. Walter, hay algo más. Estoy detectando firmas electrónicas inusuales en ese edificio. Equipo de interferencia de grado militar, pero más sofisticado que cualquier cosa a la que Qasim debería tener acceso. La mente táctica de Walter procesó las implicaciones. Alguien con recursos serios estaba respaldando la operación de Qasim, lo que significaba que no se trataba solo de venganza o tráfico de personas. Se trataba de algo más grande. Margaret, necesito que rastrees esas firmas. Averigua quién está realmente detrás de esto. Ya estoy en ello, Walter. Sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. El equipo de interferencia sugiere que esperan vigilancia electrónica, lo que significa que saben que alguien viene. La tercera llamada de Walter fue la más peligrosa y necesaria. Marcó un número en Tel Aviv, diciendo una frase en clave que redirigiría su llamada a través de múltiples relés seguros antes de llegar a su destino. Operaciones del Mossad. Aquí Espada 7. Necesito hablar con David Roth inmediatamente. 2 minutos después, Walter, gracias a Dios. Hemos estado monitoreando la situación. La red de Qasim es más grande de lo que pensábamos. Estamos rastreando conexiones con la inteligencia siria, Hezbollah libanés y al menos 2 células operando en los Estados Unidos. David, necesito sanción oficial para una operación doméstica. Sabes que no puedo autorizar eso. Entonces necesito que mires para otro lado mientras me encargo de esto personalmente. El silencio de David se extendió a través de las líneas telefónicas internacionales. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de la vieja amistad y la necesidad profesional. Walter, si un exoperativo de Kaidon neutralizara una red terrorista que opera en suelo estadounidense, Israel consideraría eso una victoria para la seguridad internacional. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente, solo asegúrate de que no haya supervivientes para complicar la situación diplomática. Walter sonrió sombríamente. Entendido. Mientras preparaba su equipo, Walter sintió la familiar transformación tener lugar. El padre suburbano se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo más duro, más peligroso. Durante 3 años, había enterrado esta parte de sí mismo, convencido de que el amor y la domesticidad podían reemplazar la adrenalina de la vida operativa. Se había equivocado. Este era quien realmente era Walter Magge, un arma diseñada para situaciones en las que las reglas de la civilización ya no se aplicaban. Esta noche,
iba a recordarles a todos por qué los operativos de Kaidan eran leyendas susurradas en los círculos de inteligencia de todo el mundo. Esta noche, iba a la guerra. Capítulo 6. Guerra psicológica. La fábrica textil abandonada a 3 manzanas del almacén de Kasim era un área de preparación ideal. Walter llegó a medianoche y encontró al equipo de Art Newton ya en posición, 6 veteranos de operaciones especiales que cambiaron el servicio oficial por la modalidad más flexible del trabajo privado. Imágenes satelitales confirmadas, informó Art, extendiendo fotos de reconocimiento sobre una mesa improvisada. 24 hostiles, armas pequeñas mixtas. Posiciones defensivas en múltiples pisos. Tu hija está retenida en el 3er piso, en la habitación de la esquina noroeste. Walter estudió las imágenes con desapego profesional, forzándose a ver problemas tácticos en lugar de a su hija en peligro. El rastreador de Emma mostraba que estaba viva y quieta, lo que significaba que no planeaban moverla de inmediato. El paquete de guerra electrónica está en su lugar. La voz de Margaret Wilkerson crepitó a través de las comunicaciones seguras. Puede interrumpir sus comunicaciones y vigilancia durante exactamente 18 minutos antes de que sus sistemas de respaldo se activen. 18 minutos para infiltrarse, neutralizar a 24 hostiles y extraer a una rehén, reflexionó Art. Factible, pero por poco. Walter negó con la cabeza. No vamos a entrar a tiros. Esto es primero guerra psicológica, segundo táctica. Art arqueó una ceja. ¿Qué significa? Significa que Kasim cree que está luchando contra Walter Magge, consultor suburbano. No tiene idea de que está a punto de enfrentarse al fantasma de cada operación que ha intentado olvidar. El primer movimiento de Walter fue teatro. A las 12:30 de la noche, el cuerpo de Shaun Bishop fue descubierto en su apartamento por la seguridad del edificio. Aparente suicidio, un solo disparo en la cabeza con una nota de confesión detallando su participación en el tráfico internacional de personas. La nota fue obra de Walter, escrita de puño y letra de Shaun después de una persuasión suave con asistencia farmacéutica. El mensaje llegó al almacén de Kasim en minutos, transportado por la misma red de comunicación que conectaba la conspiración. Shaun Bishop, en su acto final, aparentemente había detallado toda la operación y expresado remordimiento por traicionar a su excompañero de equipo. Walter monitoreó sus comunicaciones a través de la vigilancia electrónica de Margaret, escuchando cómo el pánico se extendía por la organización de Kasim. Eduardo no responde su teléfono, informó una voz. La casa segura en Brooklyn está comprometida, añadió otra. Walter sonrió sombríamente. Eduardo estaba vivo por ahora, pero bajo arresto domiciliario en una de las ubicaciones seguras de Walter. La presión psicológica del aislamiento sería más efectiva que la tortura. A la 1 de la madrugada, Walter implementó la fase 2. Usando equipo de largo alcance prestado del arsenal de Art, comenzó a enviar mensajes dirigidos a miembros individuales del equipo de Kasim. Cada mensaje contenía información personal, direcciones familiares, registros escolares de los hijos, fotografías comprometedoras, junto con una simple proposición: márchate esta noche o únete a Shaun Bishop en la muerte. A la 1:30 de la madrugada, 6 de los hombres de Kasim simplemente habían desaparecido en la noche. La fuerza restante era ahora de 18 hombres, cada vez más paranoicos y convencidos de que estaban siendo cazados por un fantasma. La voz de Margaret confirmó lo que Walter sospechaba. Están solicitando extracción inmediata para el paquete. Alguien acaba de autorizar protocolos de emergencia. El paquete era Emma. Protocolos de emergencia significaba que se estaban preparando para moverla, lo que significaba que a Walter se le estaba acabando el tiempo para la guerra psicológica. Art, necesito a tu equipo en posición, pero sin entrar en combate. Esto sigue siendo una operación de un solo hombre. Walter, eres bueno, pero no eres sobrehumano. 18 hombres en una posición fortificada. Confía en mí. A las 2 de la madrugada, Walter hizo su entrada. El distrito de almacenes era un laberinto de edificios industriales y contenedores de envío, perfecto para el tipo de guerra urbana que Walter había dominado en Beirut. Usando equipo de visión nocturna y armas con silenciador, comenzó a cazar a los guardias del perímetro. El primer hombre murió sin saber que Walter estaba allí, un susurro de acero en la oscuridad, y luego nada. Walter dejó el cuerpo posicionado donde sería descubierto, junto con un parche de la unidad Kaidan y un simple mensaje: olvidaste quién era.
El segundo guardia encontró el cuerpo de su compañero y logró gritar en su radio antes de que el cuchillo de Walter le abriera la garganta. El grito fue cuidadosamente calculado, suficiente para crear pánico, no suficiente para transmitir información real. Brecha en el perímetro. Brecha en el perímetro. Ahmad ha caído. ¿Dónde? ¿Cuál es tu posición? Yo. Dios, hay sangre por todas partes. Su garganta. Jesucristo. La radio se silenció mientras Walter eliminaba al segundo guardia. Dentro del almacén, los hombres restantes de Qasim se estaban consolidando alrededor de la posición de Emma, exactamente como Walter había planeado. Tácticas predecibles de profesionales que habían olvidado que se enfrentaban a alguien que escribió el manual de la guerra psicológica. El teléfono de Walter vibró con una llamada de un número desconocido. ¿Magge? La voz era más vieja, con un fuerte acento, pero inconfundiblemente familiar. Hola, Qasim. Te ves bien para ser un hombre muerto. No tan muerto como estarás tú cuando acabe con tu familia. ¿Mi familia? La risa de Walter fue genuinamente divertida. ¿Te refieres a mi esposa que me traicionó? ¿Los colegas que me vendieron? Qasim, me has hecho un favor al revelar exactamente quiénes son mis verdaderos enemigos. Silencio al otro lado. Te voy a dar una opción, continuó Walter. Libera a mi hija ilesa, y te mataré rápidamente. Quédatela, y pasaré la próxima semana haciéndote suplicar por la muerte. ¿Estás en desventaja? 18-1. No, no lo estoy. Soy un hombre luchando contra 18 cadáveres que simplemente aún no saben que están muertos. Walter colgó la llamada y activó el paquete de interferencia de Margaret. 18 minutos para completar la misión más importante de su vida. Hora de recordar al mundo por qué algunas leyendas es mejor dejarlas en paz. Capítulo 7. La trampa. La interferencia electrónica de Margaret creó una burbuja de silencio en el espectro electromagnético, aislando al equipo de Qasim del apoyo externo y dejándolos ciegos a los movimientos de Walter. A través de imágenes térmicas, Walter observó cómo 18 firmas de calor se apresuraban a posiciones defensivas alrededor de la ubicación de Emma en el tercer piso. Pensaban como soldados, Walter pensaba como la misma muerte. La planta baja del almacén contenía contenedores de envío dispuestos en patrones defensivos. Pero Walter había estudiado estos diseños en Siria, Afganistán y una docena de otras zonas de conflicto. Cada posición defensiva creaba puntos ciegos, y los puntos ciegos eran donde vivían los fantasmas. Moviéndose a través del laberinto de contenedores, Walter eliminó a los guardias del primer piso con precisión clínica. Disparos con silenciador, cuidadosamente angulados para amortiguar incluso el mínimo sonido, derribaron a 3 hombres antes de que sus cuerpos golpearan el hormigón. Cada cadáver fue posicionado para crear presión psicológica sobre los defensores restantes, dispuestos de maneras que sugerían una intervención sobrenatural en lugar de pericia táctica. Equipos 3 y 4, informen de su estado. La voz de Qasim crepitó a través de sus comunicaciones internas. Silencio. Todas las unidades, consolídense en el paquete. Ahora. Walter sonrió. Qasim estaba cometiendo exactamente el error con el que Walter había contado, reuniendo a todos en un grupo defensivo alrededor de Emma. Hacía que su hija estuviera más segura a corto plazo, pero atrapaba a sus enemigos en una caja de muerte diseñada por Walter. La escalera hacia el segundo piso era un cuello de botella natural, lo que significaba que también era una trampa natural. Walter la evitó por completo, usando paneles de acceso de mantenimiento para entrar en el sistema de ventilación del edificio. Los conductos apenas eran lo suficientemente grandes para su cuerpo, pero años de combate urbano le habían enseñado a moverse a través de espacios que no deberían acomodar el paso humano. Emergiendo a través de una rejilla del techo, Walter se encontró en la sección administrativa del almacén. Los cubículos de oficina proporcionaban ocultación mientras ofrecían líneas de visión claras hacia el piso principal. Más importante aún, ahora estaba por encima de sus enemigos en lugar de por debajo. La guerra psicológica había logrado su objetivo. Los hombres restantes de Qasim estaban agrupados en una formación defensiva alrededor de una sala de almacenamiento en el tercer piso, su atención centrada hacia afuera, hacia las amenazas esperadas. Estaban protegiendo a Emma de un ataque que nunca vendría desde la dirección que estaban vigilando. La radio segura de Walter crepitó con la voz de Art Newton. En posición para extracción de emergencia.
Las firmas de calor muestran que tienen el paquete rodeado. Mantén la posición. Esto termina conmigo. A través de la rejilla del suelo, Walter podía ver dentro de la sala de almacenamiento donde retenían a Emma. Su hija estaba sentada en una silla de metal, con las manos atadas a la espalda con bridas, pero su postura era alerta y desafiante en lugar de derrotada. Había heredado más que la inteligencia de sus padres, tenía sus instintos de supervivencia. Kasim estaba de pie cerca de la única ventana de la habitación, un hombre con cicatrices y ropa cara que se movía con la deliberación cuidadosa de alguien que maneja un dolor constante. El intento de asesinato en Damasco lo había dejado cambiado, no solo físicamente, sino psicológicamente. Esto no se trataba de dinero o venganza, se trataba de demostrar que podía destruir al hombre que casi lo destruyó a él. Informe de estado, exigió Kasim por su radio. Perímetro seguro llegaron las respuestas, pero Walter podía oír la incertidumbre en sus voces. Los buenos soldados sabían cuándo estaban siendo cazados. Walter colocó cargas explosivas en puntos débiles estructurales de todo el segundo piso, no suficientes para derribar el edificio, pero sí para crear caos y eliminar las rutas de escape. Las cargas se programaron con temporizadores de 15 minutos, dándole exactamente el tiempo suficiente para llegar a Emma y extraerla antes de que el edificio se volviera inhabitable. Moviéndose a través del sistema de ventilación hacia el tercer piso, Walter activó su arma psicológica final, el sistema de megafonía del edificio. Su voz resonó por el almacén con una claridad sobrenatural. Caballeros, soy Walter Magge. Tienen exactamente 10 minutos para abandonar este edificio antes de que lo derrumbe sobre sus cabezas. El pánico estalló debajo de él. Los hombres de Kasim comenzaron a gritar órdenes contradictorias, algunos exigiendo que evacuaran, otros insistiendo en que mantuvieran su posición. ¿Quieren saber quién soy realmente?, continuó la voz de Walter. Pregúntenle a Kasim sobre Damasco. Pregúntenle sobre la operación de Beirut. Pregúntenle por qué 3 gobiernos todavía tienen recompensas por mi cabeza. A través de la rejilla de ventilación, Walter observó cómo el rostro de Kasim se transformaba. La compostura cuidadosa se resquebrajó, revelando al superviviente traumatizado debajo de la fachada de hombre de negocios. Es un solo hombre, gritó Kasim a sus tropas. Un insulto solo hombre. Sí, asintió la voz de Walter a través de los altavoces. Pero olvidaron qué hombre. Las cargas detonaron con una sincronización perfecta, sacudiendo el edificio y colapsando secciones del segundo piso. La iluminación de emergencia se activó cuando la red eléctrica principal falló, bañando todo en una iluminación roja infernal. En el caos que siguió, Walter cayó desde el techo directamente a la sala de almacenamiento donde retenían a Emma. Papá, la voz de Emma era firme a pesar de todo lo que había soportado. Hola, cariño. ¿Lista para ir a casa? Walter cortó sus ataduras con movimientos eficientes, su atención dividida entre Emma y la situación táctica que se desarrollaba a su alrededor. Kasim había sacado una pistola, pero sus manos temblaban, ya fuera por miedo, adrenalina o complicaciones médicas de sus antiguas heridas. Destruiste mi vida, gruñó Kasim. No respondió Walter con calma, posicionándose entre Kasim y Emma. Destruiste tu propia vida cuando elegiste amenazar a mi familia. ¿Tu familia? Tu esposa te traicionó. Tus amigos te vendieron. No tienes familia. Emma dio un paso adelante, su joven voz cortando la tensión. Me tiene a mí. La atención de Kasim se desvió hacia Emma por una fracción de segundo, exactamente el tiempo suficiente para que Walter cerrara la distancia entre ellos. La pistola del sirio voló por la habitación mientras el cuchillo de Walter encontraba su objetivo, una estocada precisa que cortó tendones sin causar la muerte inmediata. Kasim gritó, cayendo de rodillas. Papá, dijo Emma en voz baja. El edificio está temblando. Walter miró su reloj. Las cargas habían creado el caos deseado, pero también habían desestabilizado la estructura más de lo calculado. Tenían minutos, no horas, antes de que el edificio se volviera completamente inseguro. Hora de irse, Em. Mientras se dirigían a la salida de emergencia, la voz de Kasim los siguió. Esto no ha terminado, Magge. Mi gente nunca dejará de cazarte. Walter se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás al hombre destrozado que había orquestado tanto sufrimiento. Toda tu gente está muerta, Kasim, y estás a punto de unirte a ellos.
El edificio se estremeció cuando otra sección colapsó, y Walter se dio cuenta con satisfacción profesional de que la trampa de su enemigo se había convertido en su tumba. La justicia, reflexionó, tenía una hermosa simetría. Capítulo 8. Revelaciones. El distrito de almacenes estalló en caos mientras los vehículos de emergencia convergían en el edificio que se derrumbaba. Walter y Emma se movieron a través de la confusión con una invisibilidad practicada, solo otro padre e hija huyendo del accidente industrial que sería los titulares de mañana. El equipo de extracción de Art Newton esperaba a 3 manzanas de distancia en una furgoneta sin distintivos, con los motores en marcha. Margaret Wilkerson estaba encorvada sobre equipos electrónicos, monitoreando las frecuencias de emergencia y asegurándose de que sus huellas digitales permanecieran invisibles. Paquete asegurado, informó Art en su radio segura. Moviéndonos a la ubicación secundaria. Emma no había hablado desde que salieron del almacén, pero su agarre en la mano de Walter seguía siendo fuerte. Estaba procesando el trauma como lo hacen los niños inteligentes, observando todo y sin decir nada hasta que entendiera el alcance completo de lo que había sucedido. El refugio seguro era una propiedad de alquiler suburbana, indistinguible de miles de otras, la pericia de Walter para esconderse a plena vista. Solo cuando estuvieron dentro, con las contramedidas electrónicas activas y guardias armados apostados, Emma finalmente rompió su silencio. «Mamá no está realmente en el hospital, ¿verdad?» Walter se arrodilló a la altura de los ojos de Emma, leyendo la inteligencia y la fuerza en su expresión. Merecía la verdad, no mentiras cómodas. «No, cariño. Ha estado trabajando con la gente que te llevó». Emma asintió, sin sorprenderse. Me di cuenta de eso cuando vino al almacén antes. Parecía culpable, no asustada. La sangre de Walter se heló. Cristina estuvo allí como una hora. Ella y un hombre con cicatrices, Kasim, discutieron sobre algo. No pude oírlo todo, pero... Emma dudó. Papá, creo que está pasando algo más grande. Mamá no paraba de hablar de el trato y de cómo todo terminaría pronto. Antes de que Walter pudiera responder, la voz de Margaret interrumpió la habitación. Walter, tienes que ver esto. He estado analizando las firmas electrónicas del almacén, rastreando las fuentes de financiación de la operación de Kasim. El portátil de Margaret mostraba una compleja red de conexiones financieras que abarcaba múltiples países y empresas fantasma. En el centro de la red había un nombre que hizo que el mundo de Walter se tambaleara. David Roth, dijo Margaret en voz baja. Tu contacto en el Mossad. Ha estado financiando toda la operación de Kasim. Walter miró la pantalla, su mente reformulando cada conversación, cada misión, cada momento de confianza que había depositado en el hombre que había dirigido sus operaciones durante 15 años. David no solo había sido su contacto, había sido su mentor, lo más parecido a un padre que Walter había conocido desde que sus propios padres murieron. Eso es imposible. David me ha estado ayudando a rastrear a Kasim. ¿Lo ha hecho? Los dedos de Margaret volaron sobre el teclado, mostrando registros de comunicación. Mira la cronología. Cada dato de inteligencia que David te proporcionó te llevó exactamente a donde Kasim quería que fueras. La ubicación del almacén, el momento, incluso el equipo de interferencia electrónica, todo estaba diseñado para canalizarte hacia un escenario específico. La voz de Emma era pequeña pero clara. Papá, ¿qué es una trampa de miel? La atención de Walter se centró en su hija. ¿Dónde oíste ese término? La mujer que estaba con mamá en el almacén. Me llamó trampa de miel. Dijo que yo era el cebo para hacerte hacer algo estúpido. Walter cerró los ojos, el alcance completo de la conspiración finalmente aclarándose. No se trataba de venganza o tráfico de personas. Se trataba de eliminar a Walter Magge permanentemente, usando sus propios instintos protectores como un arma en su contra. Margaret, busca el historial operativo de David. Céntrate en los últimos 5 años. Los datos pintaban un cuadro de corrupción sistemática que abarcaba décadas. David Roth no solo había estado dirigiendo las operaciones de Walter, había estado usando los recursos de Kaidon para construir una red privada, vendiendo inteligencia a los mejores postores y eliminando a cualquiera que representara una amenaza para sus actividades. Kasim no era el objetivo en Damasco, se dio cuenta Walter en voz alta. Éramos nosotros.
David necesitaba quitar de en medio tanto a Kasim como a Eduardo porque descubrieron su corrupción. Art Newton levantó la vista de limpiar sus armas. ¿Estás diciendo que tu propio contacto intentó que te mataran? Estoy diciendo que ha estado intentando matarnos a todos durante años. Cada misión que salió mal, cada dato de inteligencia erróneo, cada compañero de equipo que murió en circunstancias misteriosas, David estaba haciendo limpieza. El teléfono seguro de Walter sonó. El número de David Roth. Walter, gracias a Dios que estás vivo. Monitoreamos el colapso del almacén. ¿Estáis bien tú y Emma? Estamos bien, David. Kasim está muerto. Excelente. Tengo coordenadas de extracción. Os traeremos a ambos a casa, a Israel, para el informe. Walter se encontró con los ojos de Emma, viendo su propia sospecha reflejada en su joven rostro. Suena bien, David. Envíame las coordenadas. Después de colgar, Walter se dirigió a su equipo. Margaret, ¿cuánto tiempo para rastrear la ubicación actual de David? Ya estoy en ello. No está en Israel. Está en Nueva York, operando desde una instalación privada en Manhattan. Edificio de alta seguridad, protecciones diplomáticas. Art, ¿qué te parece una operación más? La sonrisa de Art fue depredadora. ¿Contra el hijo de insulto que ha estado haciendo que maten a nuestra gente? Apúntame. Emma tiró de la manga de Walter. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, cariño. Cuando recuperemos a mamá, ¿vas a matarla a ella también? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Walter se había estado haciendo la misma pregunta desde que descubrió la traición de Cristina. La justicia exigía su muerte, había elegido poner en peligro a Emma, traicionar todo lo que habían construido juntos. Pero debajo de su rabia, Walter reconoció algo más. Cristina había sido manipulada por maestros del oficio, al igual que Eduardo, al igual que todos ellos. No lo sé. ¿Qué crees que debería hacer? Emma consideró esto con una madurez aterradora. Creo que primero deberíamos averiguar por qué lo hizo, y luego decidir si merece una segunda oportunidad. Walter abrazó a su hija, maravillado por su fuerza. Emma había sobrevivido a un secuestro, traición y violencia que habrían quebrado a la mayoría de los adultos. Más que eso, mantuvo su claridad moral en una situación en la que los adultos habían perdido la suya por completo. Tienes razón, dijo Walter. Primero encontramos la verdad, luego decidimos quién merece vivir. El ordenador de Margaret sonó con un mensaje entrante. Walter, vas a querer ver esto. Tengo imágenes de vigilancia del almacén antes del colapso. El vídeo mostraba a Cristina y a una mujer que Walter no reconocía, rasgos asiáticos, ropa cara, el porte seguro de alguien acostumbrado al mando. Estaban discutiendo, su lenguaje corporal sugería una relación basada en la desconfianza mutua. El reconocimiento facial confirma que el sujeto desconocido es Linda Chun, subdirectora del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Sea lo que sea que esta operación fuera realmente, tiene implicaciones de inteligencia internacional. Walter estudió las imágenes, viendo a su esposa gesticular enfadada hacia la operativa desconocida. Cristina parecía asustada, desesperada, no la profesional fría que había imaginado. Margaret, ¿puedes mejorar el audio? Trabajando en ello. Lo tengo. La voz de Cristina llegó a través de los altavoces, distorsionada pero inteligible. Prometiste que Emma no saldría herida. Se suponía que esto era solo vigilancia. Los planes cambian, respondió la operativa china. Tu marido sabe demasiado sobre nuestras operaciones en el Pacífico. La eliminación es la única opción. No dejaré que lo matéis. No tienes elección. Tu hija muere si no cooperas. Walter sintió que algo cambiaba dentro de él. No perdón, sino comprensión. Cristina no lo había traicionado por dinero o ideología, había sido acorralada por profesionales que entendían exactamente qué puntos de presión romperían su resistencia. Papá, la voz de Emma era suave. Mamá estaba intentando protegernos a los dos, ¿verdad? Sí, cariño. Creo que sí. Lo que significaba que David Roth y sus socios internacionales habían cometido un error crítico. Habían asumido que Walter Magge moriría en su trampa cuidadosamente construida,
eliminando la última amenaza a su operación. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso, un padre que ahora entendía exactamente quién había amenazado a su familia y por qué. La guerra acababa de comenzar. Capítulo 9. Sangre y redención. La instalación de David Roth en Manhattan ocupaba 3 pisos de una torre de cristal que albergaba oficinas diplomáticas y negocios internacionales, la tapadera perfecta para operaciones de inteligencia que existían en las áreas grises entre naciones. Walter estudió el edificio desde una azotea al otro lado de la calle, observando los patrones de seguridad mientras Emma trabajaba a su lado con una tableta que Margaret le había proporcionado. El reconocimiento facial con firma 12 hostiles dentro, informó Emma con la precisión clínica de alguien que había absorbido la planificación táctica por ósmosis. Mamá está en el 3er piso, esquina noreste. Parece estar bajo vigilancia, pero no físicamente retenida. Walter sonrió sombríamente. Emma había heredado más que la inteligencia de sus padres, tenía sus instintos operativos. En otro mundo, podría haberlo seguido en los servicios de inteligencia. En este mundo, Walter estaba decidido a asegurarse de que nunca necesitara esas habilidades. Margaret, ¿estado de la guerra electrónica? El cifrado diplomático chino es más sofisticado que el equipo de Kasim, pero puedo darte una ventana de 12 minutos de interrupción de la comunicación. Después de eso, tendrán los sistemas de respaldo en línea. Art, ¿tu equipo está listo? 6 hombres, equipo táctico completo, listos para convertir ese edificio en un monumento por cada operativo que han hecho matar a lo largo de los años. Walter revisó sus armas por última vez, pistola con silenciador, cuchillo de combate y suficientes explosivos para derribar la mitad del edificio si fuera necesario. Pero esta operación requería precisión quirúrgica, no fuerza abrumadora. David Roth y sus socios chinos necesitaban morir. Pero Cristina necesitaba vivir lo suficiente para ayudar a Walter a comprender el alcance completo de su conspiración. Emma, tú quédate aquí con Margaret, monitorea las comunicaciones y coordina con el equipo de Art. Papá. La voz de Emma lo detuvo en la puerta de acceso a la azotea. Trae a mamá a casa. Lo haré, cariño. Te lo prometo. La seguridad del edificio era de nivel diplomático, profesional pero diseñada para disuadir amenazas convencionales. Walter Magge era cualquier cosa menos convencional. Usando accesos de mantenimiento y sistemas de climatización, llegó al 3er piso sin encontrar a un solo guardia. El diseño de la instalación confirmó la inteligencia de Margaret, un laberinto de oficinas y salas de conferencias convertido en un centro de mando temporal. A través de las cámaras de vigilancia hackeadas por Margaret, Walter podía ver a David Roth coordinando con Linda Chun y al menos 6 operativos armados. Cristina estaba sentada en lo que una vez fue una oficina de esquina, vigilada por 2 hombres que parecían más aburridos que alertas. Parecía ilesa pero agotada, la tensión de meses de engaño finalmente mostrando en su postura y expresión. El primer objetivo de Walter fue la matriz de comunicaciones, una configuración sofisticada que vinculaba la instalación a redes de inteligencia en 3 países. La interferencia de Margaret interrumpiría las comunicaciones externas, pero Walter necesitaba asegurarse de que ninguna señal de socorro llegara a ubicaciones de respaldo. Moviéndose por la instalación como un fantasma, Walter eliminó a los 2 primeros guardias con disparos con silenciador en la cabeza. Sus cuerpos fueron posicionados para que pareciera que se habían quedado dormidos en sus puestos, un toque psicológico que le compraría preciosos segundos cuando otros guardias los descubrieran. El 3er guardia murió en una consola de seguridad, el cuchillo de Walter abriéndole la garganta antes de que pudiera activar ninguna alarma. Walter accedió rápidamente al sistema de seguridad, repitiendo las imágenes de vigilancia para ocultar sus movimientos y desbloqueando todas las puertas internas. Paquete localizado, susurró Walter en su micrófono de garganta. Iniciando extracción. Cristina levantó la vista en shock cuando Walter entró en su prisión improvisada, sus ojos verdes, tan parecidos a los de Emma, llenos de lágrimas que podrían haber sido de alivio o de terror. ¿Walter? Pero dijeron que estabas muerto. Se equivocaron. Walter cortó sus ataduras con movimientos eficientes. Tenemos que movernos. Ahora. Puedo explicarlo todo. Más tarde. Ahora mismo, necesito que sigas mis indicaciones y te mantengas en silencio. Mientras se movían por el pasillo, Cristina agarró el brazo de Walter. Emma, está a salvo. Nos está esperando. El alivio inundó la expresión de Cristina, seguido inmediatamente por la culpa.
Walter, lo siento mucho. La amenazaron, y pensé que sí cooperaba. Lo sé. Emma se dio cuenta. Quiere darte una segunda oportunidad. El pasillo se abría al centro de operaciones principal donde David Roth y Linda Chun estaban de pie sobre una mesa cubierta de fotografías, documentos y lo que parecían ser listas de objetivos. Walter reconoció algunos de los rostros, ex-operativos de Kaidon, activos de la CIA, contactos del Mossad que habían servido con distinción durante décadas. Ambicioso, dijo Walter, entrando en la habitación con su pistola apuntando a David. ¿Planeando eliminar a todos los que saben de tu pequeño negocio secundario? David se giró lentamente, su rostro curtido mostrando una sorpresa genuina por primera vez en décadas. Walter. Debo admitir que has superado las expectativas. Igual que en Damasco, igual que en Beirut, igual que cada vez que intentaste matarme a lo largo de los años. Linda Chun se movió hacia un panel de la pared, presumiblemente buscando una alarma o un arma. El disparo de Walter le dio en el hombro, haciéndola girar lejos de los controles. David, tengo curiosidad por algo. ¿Cuándo decidiste convertirte en un traidor? ¿Fue antes o después de que juraras proteger a Israel? La risa de David fue amarga. ¿Proteger a Israel de qué? ¿De los americanos que nos espían? ¿De los europeos que financian a nuestros enemigos? ¿De los árabes que quieren vernos borrados de la faz de la tierra? Señaló los documentos sobre la mesa. Esta operación nos habría dado poder sobre todos los principales servicios de inteligencia del mundo. Vendiendo a tu propia gente. Jugando el juego a un nivel que nunca entendiste. El dedo de Walter se tensó en el gatillo, pero la voz de Emma crepitó a través de su auricular. Papá, hostiles adicionales entrando en el edificio. El equipo de Art está en combate, pero necesitas moverte rápido. El sonido de disparos de armas automáticas resonó desde los pisos inferiores mientras el equipo de Art se enfrentaba a la resistencia de la seguridad de respaldo de David. Walter tenía minutos antes de que el edificio se convirtiera en una zona de guerra. ¿Dónde está el resto de tu gente, David? ¿Qué tan profunda es esta conspiración? David sonrió. Lo suficientemente profunda como para que matarme no la detenga. Tenemos activos en Langley, el Pentágono, incluso en tu preciado Mossad. Esto es más grande que una sola operación, Walter. Este es el futuro de la recopilación de inteligencia. Walter le disparó a David Roth en el centro del pecho. El hombre que lo entrenó, lo guió y finalmente lo traicionó se derrumbó contra la mesa, esparciendo fotografías por el suelo. El futuro, dijo Walter en voz baja, se acaba de acortar mucho. Linda Chun estaba alcanzando su arma con su brazo ileso. El segundo disparo de Walter acabó con esa amenaza permanentemente. Mientras se dirigían a la salida, Cristina habló por primera vez desde que entraron en el centro de operaciones. Walter, encontré algo mientras me retenían. Registros financieros, planes operativos, pruebas de todo lo que han estado haciendo. Le entregó una unidad flash. Está todo ahí. Cada activo que comprometieron, cada operación que sabotearon, cada agente que hicieron matar. Walter guardó la unidad. La justicia para las víctimas de David llegaría más tarde, por los canales adecuados. En este momento, su única prioridad era llevar a su familia a un lugar seguro. Las alarmas de emergencia del edificio gritaban cuando llegaron a la escalera. La voz de Art llegó a través del auricular de Walter. Edificio asegurado, pero tenemos refuerzos entrantes. Hora de irse. 20 minutos después, estaban en una azotea donde Emma esperaba con Margaret. El reencuentro entre madre e hija fue tentativo, complicado por meses de engaño y traición, pero genuino. Mamá, dijo Emma con cuidado. ¿Vas a desaparecer de nuevo? Cristina se arrodilló al nivel de Emma, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Nunca más, cariño. Te lo prometo. Pase lo que pase, nos mantenemos juntos. Walter observó a su esposa e hija abrazarse, sintiendo algo que no había experimentado en meses, esperanza. La conspiración que había amenazado a su familia estaba rota, sus líderes muertos, su red expuesta. Pero lo más importante, las personas que amaba estaban vivas y a salvo. Emma miró a Walter por encima del hombro de su madre. Papá, ¿vamos a casa ahora? Walter consideró la pregunta.
Su antiguo hogar estaba comprometido, su antigua vida destruida. Pero las familias no se construían sobre lugares o circunstancias. Se construían sobre elecciones, perdón y la determinación de protegerse mutuamente sin importar el costo. Sí, cariño, dijo Walter, abrazándolos a ambos. Vamos a casa. Mientras las sirenas sonaban a lo lejos y los vehículos de emergencia convergían en los restos humeantes de la operación de David Roth, Walter Magge se quedó con su familia y observó el amanecer sobre una ciudad que nunca sabría lo cerca que estuvo de caer bajo el control de traidores y ladrones. El juego había terminado. Los buenos habían ganado. Y a veces, reflexionó Walter, eso era suficiente. Epílogo. 6 meses después, la familia Magge vivía tranquilamente en un pequeño pueblo de Oregón, donde Walter enseñaba seguridad informática en una universidad local y Cristina trabajaba en el hospital regional. Emma se había adaptado a su nueva escuela con una resiliencia característica, aunque sus redacciones sobre el trabajo de mi padre tendían a preocupar a sus profesores. La unidad Flash que Cristina había recuperado condujo a la mayor operación de contrainteligencia en décadas, exponiendo la corrupción en 6 servicios de inteligencia y resultando en 47 arrestos en 4 países. La participación oficial de Walter se limitó a un informe clasificado, pero ocasionalmente recibía actualizaciones de Margaret Wilkerson, quien había aceptado un puesto en una firma de seguridad privada muy exclusiva. Art Newton los visitó 2 veces, supuestamente para viajes de pesca que implicaban más planificación táctica que pesca real. Eduardo Klene permaneció en protección de testigos, con su hija de vuelta a salvo y su cooperación fundamental para desentrañar la red de David Roth. En las noches tranquilas, cuando Emma dormía y Cristina trabajaba en turnos tardíos, Walter a veces se quedaba en su garaje y practicaba el lanzamiento de cuchillos a dianas marcadas con fotos de hombres que nunca volverían a amenazar a su familia. Estaba, reflexionó, exactamente donde pertenecía, en casa, con la gente que amaba, listo para cualquier sombra que se atreviera a surgir de la oscuridad. Algunas historias terminan con explosiones y confrontaciones dramáticas. Las mejores historias terminan con momentos ordinarios que se sienten extraordinarios porque fueron ganados a través del sacrificio y la sangre. Esta fue una de las mejores historias. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.